Bueno, pues hoy quiero iniciar una nueva serie sobre el libro de Efesios y vamos a estar los miércoles que me tengo que compartir, estudiar este libro que para, para en lo particular pues me enseña bastante. Bueno, toda la Biblia es inspirada por Dios, no hay nada que podamos decir de uno o de otro que es mejor que el otro, simple y sencillamente hay cosas que los libros tratan de diferente perspectiva, de diferentes épocas, diferentes momentos. Este libro es uno de los favoritos, o esta carta fue una de las favoritas de Juan Calvino, por ejemplo. Este, el libro de Progreso del Peregrino, se me olvidó el nombre, Wang Bunyan, también se inspiró en este libro para hablar sobre ese libro. Y bueno, pues es un libro edificante a todo creyente, como toda la escritura. Y pues este libro lo vamos a estar estudiando durante los miércoles. Y hoy solamente quiero hablar sobre un poquito la introducción. A veces cuando se empieza a tocar un libro como este expositivamente, porque así va a ser expositivamente, verso a verso, pues se torna un poquito, podemos decirlo, te- tedioso, gracias, tedioso. Pareciera ser que, pues, ¿de qué me sirve esta información que me está dando ahorita, hermano? Pues que son las bases, es el fundamento para entender la carta, porque cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios tenemos que comprender por qué fue escrita, para quién fue escrita, en qué contexto se dijo. Y entonces hoy lo que pretendo es más o menos explicar por quién fue escrita, para qué fue escrita, en qué contexto se dijo. Y eso nos ayuda a cada uno de nosotros a poder más adelante ir entendiendo el por qué Pablo les habla de esa manera a los Efesios. Recordemos que esta carta se llama Efesios porque fue escrita a la iglesia de Éfeso, ¿no? Pablo es un hombre que escribió al menos, más bien no al menos 13 cartas o 13 libros del Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Entonces el Pablo es un hombre influyente en el Nuevo Testamento, es un hombre influyente después de Cristo, es un hombre que pues para muchos ha sido de los mejores teólogos que ha dado el cristianismo. Y bueno, pues Dios lo puso para exhortarnos, para animarnos. Y entonces esta carta a la iglesia de Éfeso pues estando vigente. Sigue estando vigente porque la palabra de Dios no es pasada, no es actual. La palabra de Dios no pasa de moda. La palabra de Dios es una espada de doble filo, es una antorcha en un lugar oscuro, es un martillo que quebranta la roca, y la palabra de Dios no caduca, ¿no? No caduca, es algo que permanece. Entonces, si gusta abrir su Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 1 y 2, vamos a ver la salutación, vamos a ver la introducción, vamos a ver lo que ya les comenté. Esta carta fue escrita pues desde la prisión. Recordemos que Pablo fue enviado a prisión después de su tercer viaje misionero. En el tercer viaje misionero va y establece esta iglesia de Éfeso. En su tercer viaje misionero, apóstol Pablo estuvo cerca de 3 años en Éfeso, o más bien cerca, estuvo 3 años en Éfeso estableciendo la iglesia, estableciendo la doctrina, predicando el evangelio. Y estas cartas, tanto Efesios como Filemón, como Colosenses, como Filipenses, todas ellas fueron escritas desde la prisión. O sea, Pablo estaba encarcelado, y podemos ver que en estas cartas, por ejemplo, Efesios y Colosenses tienen mucho en común. Algunos teólogos dicen que son como cartas gemelas, Efesios y Colosenses, aunque son dirigidas a diferentes iglesias, la iglesia de Colosenses, y la iglesia de Éfeso en Éfeso, pero son cartas muy similares, y Pablo escribe desde ahí. Por ejemplo, si usted, vamos a ver ahí Efesios 3:1, y vamos a ver cómo nos da testimonio en la misma carta de Efesios que fue escrita desde la prisión. Dice Efesios 3, versículo 1, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Ahí nos da testimonio de que él está preso y que está escribiendo desde ahí. Se va al 4:1, dice: yo pues, el capítulo 4, verso 1, dice: yo pues, preso del Señor, os ruego que andéis como lo que es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahí también nos dice que él estaba preso. Y más adelante en Efesios capítulo 6, en el versículo 20, dice también así:
Dice, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Entonces, esto nos indica que él desde Roma está escribiendo esta carta. En Roma él estaba preso, estaba esperando ser juzgado por Nerón. Y entonces nosotros podemos ver que aunque el mensajero pueda estar preso, la palabra de Dios no está presa, la palabra de Dios está viva, la palabra de Dios es poderosa y la palabra de Dios es enviada, y Dios usa en cualquier instante, en cualquier momento, a hombres como tú y como yo, como el apóstol Pablo, para que su palabra sea enviada, no importan las circunstancias, ¿no? Hay gente que está en las cárceles hoy día y desde ahí se comparte la palabra y están trabajando. Hay iglesias plantadas en prisiones, hay gente que visita cárceles, y entonces podemos ver que no importa en dónde estemos, el apóstol Pablo ahí en prisión escribió esta carta, ¿no? Algunos datos que podemos ver de la carta de los Efesios es que esta también fue escrita después de Cristo, en el año 61. Obviamente el autor es el apóstol Pablo. Podemos comprender también que hay varios textos claves que podríamos decir, este es clave en todos los 6 capítulos. Hay muchos. Yo me decanté, o yo me incliné por Efesios 4, versículo 1, vamos a leerlo. Nada más estoy otra vez poniendo las bases. Dice el versículo 1 de Efesios 4, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. El apóstol Pablo aquí nos está diciendo que tenemos que comportarnos de la manera por la que fuimos llamados, por esa vocación por la que fuimos llamados. El libro de Efesios se divide podemos dividirlo en varios bosquejos, podemos hacer divisiones para comprender más o menos la teología paulina que el apóstol Pablo está dando, y ahorita vamos a ver un poquito de eso, pero para mí este texto es clave porque nos habla de cómo debemos de ser, cómo debemos de comportarnos, esa vocación por la cual fuimos llamados al Evangelio de la Cruz, a los pies de Cristo. Nos empieza a hablar a partir del capítulo 4, 5 y 6 de cómo debemos de ser en diferentes ámbitos los creyentes. Entonces, ese es un texto clave, ¿no? También puedo decirles que Pablo deja como encargado a Timoteo de esa iglesia, y Timoteo pues es su discípulo. Pablo le escribe 2 cartas a Timoteo, primera y segunda de Timoteo. Otra vez, parece tedioso, hermanos, pero esto es importante para poder entender el libro de Efesios y poder entender también la palabra de Dios. Entonces, este libro no es profético. Este libro no es profético, este libro es doctrina para la iglesia, es doctrina para los creyentes, es teología para los creyentes, eso se trata. No es profético como los salmos, quizá, que algunos son proféticos, como Apocalipsis, que es profético, o como Zacarías, o como los profetas mayores y menores que nos ha predicado el pastor Benjamín. Este no es un libro profético, en realidad solamente hace 8 referencias del Antiguo Testamento y habla un poquito de las profecías dadas en el Antiguo Testamento, y sacando la conclusión, solamente el 5% de la carta. El 5% de la carta es profético, lo demás pues es teología, es doctrina, ¿no? Hay muchos temas que habla el apóstol Pablo en esta carta, hay muchos temas. Uno de ellos es nosotros como iglesia en los cielos, o sea, nuestra posición como iglesia en los cielos, nuestra posición en la iglesia en esta tierra, y nuestra posición como iglesia frente a las huestes de maldad, frente a Satanás. Esos son temas que abarca toda la carta y nos enseña de cómo debemos de estar como iglesia. También habla sobre el cuerpo de Cristo, da ejemplos sobre el cuerpo de Cristo, que cómo somos como iglesia, ¿no? Nos asemeja a un cuerpo, a miembros del cuerpo, y nos dice que la cabeza es Cristo, nos pone una posición, nos enseña todo eso, nos habla sobre la llenura del Espíritu Santo, nos habla sobre cómo vivir en el Espíritu Santo, nos habla de la obra del Espíritu Santo, nos habla de que de las tinieblas fuimos llamados a la luz, nos habla de la unidad de la iglesia, nos habla de cómo Dios edifica a su iglesia a través de ministerios, y nos da varias temas. El apóstol Pablo habla sobre cómo Cristo es la cabeza y nosotros somos miembros. Entonces, de eso trata en general la carta, de eso trata en general la palabra. Entonces, yo voy a tratar de
¿cómo se dice? Hacer un bosquejo de la carta de los Efesios en dos temas. El primero, que es el capítulo 1 al 3, del capítulo 1 al 3, eso es lo que nos habla, es la posición de la iglesia en lugares celestiales, en lugar terrenal, ¿no? Eso es lo que nos habla la iglesia de la carta, ¿no? Y la otra sería los últimos 3 capítulos, es la posición de la iglesia aquí en la tierra y en lugares contra Satanás, ¿no? Y eso vamos a estar estudiando, meditando, comprendiendo y tratando de entender qué es lo que el apóstol Pablo quiere decirnos a nosotros como iglesia y a la iglesia de Éfeso. Bueno, voy a hablar un poquito del contexto de Éfeso, de la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso era parte del Imperio Romano. La ciudad de Éfeso era parte del Imperio Romano y es lo que ahora conocemos como Turquía. Ahí está, sigue esa parte, ya no se llama Éfeso, ahora es parte de Turquía, está como a 200 kilómetros de Estambul, lo que pues, es una ciudad importante en Turquía. Estaba ahí cerca Pérgamo, Esmirna, cerca de Éfeso. Y bueno, esta ciudad tenía una atracción muy importante para esa época. Y era una atracción que estaba catalogada como una de las maravillas del mundo antiguo de esa época. Y ese era el templo de la diosa Diana o Artemisa, que la diosa Diana para ellos era la reina de la diosa de la fertilidad, gracias. Iba a decir fecundidad, pero esa no es, ¿no? Fertilidad, era la diosa de la fertilidad. Y para ellos era importantísimo. El templo era majestuoso, por eso era una de las maravillas de esa época. Y muchas personas bajaban a Éfeso a conocer el templo, porque era majestuoso, era muy grande. Se dice que era como 7 veces el tamaño de los Partenones de Atenas, ¿no? Que eran grandes. Entonces era un templo muy glorioso para ellos y era importantísimo la diosa Artemisa, ¿no? No, la diosa Diana. De hecho, en Hechos 19, vaya Hechos 19, que también vamos a estar tomando ahorita Hechos 19, nos dice algunas cosas sobre la ciudad de Éfeso. Hermano, ¿me puedes traer por favor mis lentes que están en la mochila ahí, en la oficina de mi padre, por favor? Hechos 19. El versículo 35. Ay. Dice, ahí sí está. Versículo 35 dice, entonces el escribano, cuando habían apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de dónde? De Júpiter. Para los efesios, la imagen gracias, la imagen de Diana, de la diosa Artemisa, venía del cielo, descendía del cielo, de hecho de Júpiter para ellos, ¿no? Y entonces esta ciudad, otra vez, era importante por esa diosa. Era tan importante que ahorita vamos a ver también en el libro de Efesios, de Hechos, cómo ellos tenían grandes ganancias. De hecho, el templo de esta mujer, de esta diosa, mejor dicho, la usaban como banco mientras pasaban los migrantes o los turistas, y lo usaban también como banco de intercambio de muchas cosas, porque era un lugar muy concurrido y ahí hacían su riqueza, sus ganancias. Y entonces esta diosa, para ellos la ciudad de Éfeso era guardiana de la diosa. O sea, Éfeso era demasiado pagano, era una ciudad idólatra, era una ciudad que también practicaba la magia, que practicaba el ocultismo. Y Éfeso
pues por eso tenían tantos problemas y por eso el apóstol Pablo habla sobre que ya no estaban en las tinieblas, que ahora están en la luz admirable, porque muchos se convirtieron cuando el apóstol Pablo llegó a esa ciudad en su tercer viaje misionero. Entonces había muchas negociaciones y mucho paganismo, ¿no? El libro de Hechos del capítulo 19, usted léalo en su casa si tiene interés en saber un poquito de Efesios, lea el capítulo 19 de Hechos y ahí le va a explicar lo que Pablo pasó en esa ciudad mientras fue tu tercer viaje misionero. Recordemos que la palabra de Dios no nos da muchos detalles de muchas cosas, porque Pablo estuvo 3 años en Éfeso. Y nada más tenemos lo que escribió de la carta de Efesios, el capítulo 19 de Hechos, de todo lo que sucedió ahí, pero Pablo estuvo 3 años y no nos relata la palabra de Dios muchas cosas, pero sí nos deja ver la palabra de Dios lo necesario para estudiar el contexto de la palabra de Efesios. Entonces, ahí comerciaban y ganaban mucho dinero. Mire, el versículo 34 ahí de Hechos 19, dice: pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana, Dios de los Efesios. ¿Se da cuenta? Fíjese, si ponemos atención en esas pequeñas cosas, nos podemos dar cuenta de la importancia para ellos, el templo y la diosa Diana. 2 horas gritando: grande es Diana, 2 horas. Y nada más gritaban: grande es Diana, grande es Diana, grande es Diana. Eso habla de una idolatría, de un amor. Y el versículo que leímos anteriormente, 35, dice que ellos eran, para ellos Efeso era la guarda de ese templo, de esa diosa, porque ellos creían que descendía de Júpiter. Entonces el paganismo en Efeso era tremendo, era muy, muy, muy importante, ¿no? Y bueno, también el versículo 19 de Hechos 19, vamos a leerlo, vamos a ver también qué más sucedía en ese contexto histórico en la ciudad de Éfeso. El versículo 19, Hechos 19, verso 19, dice: asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. Y luego el 20 dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Nos podemos dar cuenta que también había magia, ocultismo, ¿no? Y muchos creyeron en Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo estuvo 3 años ahí, porque era la guerra espiritual muy, muy poderosa. Y por eso el apóstol Pablo en el capítulo 6 habla sobre la armadura de Dios, porque los efesios aún tenían algún temor sobre las cosas que ellos habían practicado por años: el ocultismo, la magia, la idolatría, el paganismo. Por eso es importante que podamos ver cómo el apóstol Pablo, hablando de la armadura de Dios, nos dice cómo debemos de enfrentar las huestes espirituales de maldad. ¿Se da cuenta? Entonces, aquí nos damos cuenta que muchos creyeron en Jesucristo. Fíjese, 50,000 piezas de plata, ¿no? Es una manera importante del Espíritu Santo de hacernos ver a través de Pablo del convencimiento y de la fe que tuvieron los que eran magos, los que eran paganos, al creer en Jesucristo. De tal manera que todos sus libros de magia eran 50,000 piezas de plata. O sea, es un dineral, son miles de dólares. Es mucho dinero. Y algunos de nosotros no queremos dar nuestro brazo a torcer en algunos pecados que tenemos y algunas cosas que no queremos, ¿cómo decirlo? Tirar, dejar de practicar. Ellos, con los libros de magia, ¿sabe qué hacían con los libros de magia, hermanos? Ganaban, ¿qué cosa? Dinero, mucho dinero, porque ahí iban a leer las cartas, porque ahí iban a hacer magia, porque ahí iban a hacer magia negra, y los pasajeros, los peregrinos, los turistas, iban a eso, a Éfeso, entre otras cosas, aparte de admirar a la diosa y a ver el templo, y cobraban y hacían un negociazo, y aparte pues ellos decidieron creer en Jesucristo, ¿no? Vamos ahí al versículo 23 de Hechos 19, por favor. Dice ahí: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. O sea, Demetrio hacía templitos de la princesa Diana, unas réplicas, ¿no? Y los revendía a los turistas. Y dice que daba muchas ganancias.
Y el alboroto se hizo porque Pablo empezó a predicar el evangelio y porque muchos de ellos habían ya destruido sus ¿cómo se llama? Sus libros de magia. Y mire cómo dice el versículo, ahí que vamos a seguir yendo, el versículo 24. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos qué cosa? Nuestra riqueza. Ellos estaban interesados en que Pablo se fuera. Ellos estaban interesados de que no progresara el evangelio. Por eso Pablo tuvo que darse 3 años. Si ustedes estudian o recordarán o se acuerdan o han escuchado, Pablo no estuvo en ningún otro lugar como en Efesios. En Efesios se quedó 3 años. En otros lugares no estuvo tanto tiempo. Ahí sí. Y dice el versículo 26, pero veis y oís que este Pablo, dice, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia. Éfeso era de Asia Menor. En toda Asia, en Colosas, en Filipos, en toda Asia, ahí ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen con las manos. O sea, ellos decían, esto nos están quitando el negocio, nos están quitando la manera de vivir. No crean o sea, hay lugares en nuestro mundo donde se dedican a una industria minera, agrícola, de turismo, ¿no? Por ejemplo, nuestro país es muy turista y fue minero hace muchos años. Y si nosotros nos quitaran las playas o alguien viniera a hacer un alboroto y dijera, no, vengan aquí a México porque son unos cochinos y lo que sea, y nos desacreditaran, pues todos perderíamos mucha riqueza y perderíamos muchos empleos. Ahí se estaba perdiendo todo eso por la predicación del evangelio del apóstol Pablo, porque este era un hombre valiente. Y si usted alguna vez le ha predicado a alguien que es idólatra, ¿cómo le va? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha tenido experiencia con ellos? Es gente complicada. ¿Por qué? Pues porque tienen un amor a sus dioses. Porque para ellos los santos, las imágenes tienen poder y tienen autoridad. Y por esto Demetrio, aparte de que le estaban quitando a su diosa Diana, que era guardianes de Efesio, que era aquella diosa que era majestuosa y su riqueza. Métete con mi Dios, pero no te metas con mi dinero, ¿no? En otras palabras. Y Demetrio pues estaba haciendo un alboroto ahí, para que Pablo ya no estuviera ahí predicando. Y dice el versículo 27, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestuosidad o la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. O sea, mucha gente creía, el mundo entero, mucha gente iba a conocer el templo y a adorar a la diosa Diana o Artemisa. Entonces, démonos cuenta del poder del evangelio. Por esto también el libro de Efesios dice la palabra de Dios, Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para salvación. Entonces, ahí el contexto en esa ciudad era idólatra, pagana, magia, riqueza y negocios a través de los dioses. Entonces, tenemos que poder comprender esas cosas y nos van a ayudar a comprender más la carta de Efesios, ¿no? Entonces, pues hay cosas que suceden, ¿no? Y los milagros que empezaron a contrarrestarse, a hacer Pablo, Dios a través de Pablo, mejor dicho, hubo muchos milagros que hicieron en Éfeso, porque era una manera de Dios respaldar al evangelio de la cruz, el evangelio de Pablo, el evangelio que restaura, que sana, que quita de las tinieblas a la luz admirable. Y Pablo empezó a tener milagros, no como en otras cartas. Aquí nos habla de unos milagros poderosos para que la gente dejara de poner su mirada ¿en quién? En la diosa, sino que pusieran su mirada en el Dios que predicaba Pablo, ¿no? Cuando fue fue en Atenas, donde había muchos dioses, creo, ¿no? Y Pablo ve un monumento que dice al Dios no conocido, ¿no? Y ahí Pablo empieza a predicar, pues es algo similar, pero aquí Pablo hizo muchos milagros. Mire, vaya al versículo 11 de Hechos 19, versículo 11 de Hechos 19. Y hacía Dios milagros, ¿qué cosa? Extraordinarios, ¿por mano de quién? De Pablo. Porque Pablo es el que estaba ahí metido.
Dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Mire, había mucho, porque había oscurantismo, porque había magia negra, porque había idolatría, también había mucho endemoniado, mucha gente, pues sí, poseída. Y aquí nos da testimonio el Lucas, que es el que escribió Hechos, que también seguramente acompañó a Pablo en su viaje misionero, nos daba testimonio que aún con un pedazo de ropa del paciente, del enfermo, la llevaban a Pablo y se sanaba el enfermo ahí en su casa, porque a lo mejor el enfermo no podría desplazarse. A lo mejor eran, no nos dice qué tipo de enfermos, pero eran muchos enfermos. Quizá algunos eran paralíticos, quizá algunos eran leprosos, no sé. Pero los milagros para contrarrestar todo eso, Dios usó a Pablo en ese lugar de Éfeso. Y por eso más adelante vemos que muchos quemaron sus libros y muchos creyeron y muchos abandonaron y muchos dijeron, no importa que yo pierda tanto dinero como 50,000 piezas de plata, no importa que mi negocio se venga abajo, ya veré de qué vivo, porque veo que el Dios que predica Pablo es un Dios verdadero. Y ese es el Dios que tú y yo tenemos. Y ese es el Dios al que está dirigida esta carta, o de quien se habla de esta carta, mejor dicho. Es al Dios al cual tú y yo hemos recibido, el que nos ha rescatado. Entonces, esas son las cosas que van sucediendo, ¿no? Fíjese, vamos ahí al versículo 8 de Hechos 19, versículo 8. Dice así: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Según algunos teólogos, Pablo iba desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde a esa sinagoga durante 3 meses diario, según lo que alcancé a estudiar. E iba Pablo ahí a predicar, a persuadir, a enseñar, a discipular, a hablar del Dios de la cruz, a hablar de Jesucristo. Y dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de ¿cuántos años? De 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron de la palabra del Señor Jesús. Pablo estuvo ahí predicando y estuvo yendo 2 años, primero 3 meses y después dijo, voy a seguir yendo 2 años a la sinagoga a predicar. Esa ciudad era grande, y también era grande porque había mucho extranjero para pasar a ver una de las maravillas que era el templo de Artemisa. Ya dije que era bastante grande. No es trabajo, el trabajo de Pablo era predicar el evangelio. Por eso el apóstol Pablo, bueno, ahorita vemos cómo se presenta en Efesios capítulo 1, versículo 1. Entonces, nosotros tenemos que predicar el evangelio, como Pablo aquí podemos ver el ejemplo de Pablo que no desistió. Y que él predicó el evangelio, aunque algunos lo atacaban, como lo leímos, algunos no creían en él, algunos desistían, ¿no? Pero él continuó, y por eso se estableció una iglesia en Éfeso, y por eso se mandó un pastor como Timoteo, y por eso se escribió esta carta, porque la iglesia crecía, iba en aumento, ¿no? Vamos a ver Efesios capítulo 1, versículo 1, vamos a estudiar un poquito nada más la introducción, la salutación. Efesios 1, versículo 1 y versículo 2. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En los primeros 2 versículos, hermano, podemos ver una salutación que se acostumbraba en esa época, que dice gracia y paz. Gracia y paz. Gracia es un deseo de que podamos recibir la bendición de Dios, que podamos recibir el favor de Dios, que podamos recibir el amor de Dios. Y paz, bueno, pues ahí se saludaban, y hoy en fecha los judíos se llaman shalom, se dicen shalom, ¿no? Paz, la paz de Dios. Y esa es una manera de saludar, de la salutación que Pablo le estaba enviando a los fieles y santos de que estaban en la iglesia de Éfeso.
recuerden que estaba ya el preso, él ya había dejado de predicar ahí, ya se había ido, se había ido de Efesios, se había ido a Jerusalén, de Jerusalén lo mandaron a Roma y ahí les manda estos saludos. Pero ya era una iglesia formada, ya era una iglesia establecida, ya eran hombres y mujeres valientes que estaban predicando el evangelio y que estaban siendo pastoreados por Timoteo. Entonces, Pablo es un apóstol. Dice ahí, Pablo, apóstol de Jesucristo, dice, por la voluntad de Dios. Pablo en casi todas sus cartas, si usted ve Corintios, si usted ve Colosenses, si usted ve las cartas que él escribió, en la mayoría de ellas se describe así, apóstol por la voluntad de Dios, apóstol por la gracia de Jesucristo, ¿no? Eso siempre lo dice como una manera de dar a entender y comprender que esa es una manera de dar, de que su carta tenga una autoridad, ¿sí? Y también de dar testimonio de que él no se puso por propia cuenta, sino que Dios lo estableció, que Dios lo tomó. Ustedes recordarán, el libro de Hechos también nos narra cuando Pablo iba a matar a los cristianos y se encuentra con Jesús, ¿verdad? Y le dice, qué dura cosa es dar cosas contra el aguijón, Pablo, y Jesús lo confronta y ahí lo toma y lo elige para ser apóstol. Entonces, Pablo siempre se presenta así en sus cartas, yo soy apóstol, no por mi propia voluntad, sino porque Dios así lo determinó. Y esa es la autoridad. Apóstol significa enviado. ¿A dónde fue enviado? Pues a Efeso, a Colosas, a Filipos, a todas esas congregaciones y a muchos más lugares donde no tenemos registro. Seguramente Pablo fue. Entonces, el remitente da testimonio de que él está constituido así, como un apóstol, ¿no? Y bueno, por eso también Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 5 o el capítulo 4, no recuerdo, habla sobre que Jesús establece a los ministerios, ¿no? Establece a pastores, a profetas, a apóstoles, a maestros, y me falta uno, a evangelistas, ¿sí? Y los establece con un propósito para edificar a la iglesia. Y Pablo era apóstol, pero Pablo también era pastor, pero Pablo también era evangelista, pero Pablo también era profeta y Pablo también era misionero. Era de los hombres que tenían los 5 ministerios. Era un hombre que Dios había escogido con un propósito poderoso. Y como dije al principio, muchos le atribuimos a Pablo, uno de los hombres mejores pensadores, de los mejores teólogos, de los hombres más preparados, de los hombres más entregados, ¿no? Pablo dijo, yo tengo no por estima que yo soy judío, de la tribu de Benjamín, a mí no me interesa eso, lo tengo por basura, yo soy siervo de Jesucristo, yo soy apóstol de Jesucristo y esto lo tengo en alta estima, ¿no? Pablo dijo, no pongan su mirada en las cosas de arriba, en el libro de Colosenses, pongan su mirada en las cosas de abajo, porque para él la cruz de Cristo era todo. El evangelio de Cristo para él era todo. Y son cosas que nos deben de a nosotros a animar a ser como Pablo. Por eso Pablo también en una carta, no recuerdo cuál es, dice, imítenme a mí como yo soy imitador de Jesús. Y esa es una meta que nosotros podríamos desear tener, ser como el apóstol Pablo, ser un hombre fiel, un hombre que tiró todo por basura y dejó todo para servir y seguir a Jesucristo. Entonces Pablo da testimonio de quién es él y él tiene un amor profundo. Dice ahí, a todos les envío saludos a los que son santos y son fieles. Todo creyente es santo, todo santo es creyente. Todo creyente debe ser fiel. Todo creyente debe ser fiel y santo, porque nosotros debemos de tener ¿cómo decir? Un amor profundo por Jesucristo y quererle serle fiel, como el esposo a la esposa le quiere ser fiel, como la esposa al esposo le quiere ser fiel. Nosotros somos la novia de Cristo y tenemos que buscar ser fieles a Jesucristo. Entonces por eso el apóstol Pablo dice fieles y santos, ¿no? Este hombre también en sus cartas, el apóstol Pablo defiende su apostolado, ¿no? Dice, yo soy. ¿Por qué? Porque muchos no creían en el apóstol. Muchos decían, pues ¿cómo si nos perseguía? ¿Cómo si era el que mataba a los cristianos y ahora predica de Jesús? Por eso Pablo tuvo que defenderse en una de sus cartas. Y aquí solamente está diciendo, yo soy apóstol por la gracia de Jesucristo, porque la voluntad de Dios. Y más adelante vamos a ver cómo Pablo nos enseña en su doctrina, en parte de sus ¿cómo se llama? De sus epístolas, de sus cartas. Una de sus grandes doctrinas es esa, la elección y que somos escogidos por Dios. Y él dice, yo también, por la gracia de Dios, fui escogido como un abortivo, dice, como un abortivo, como alguien, ¿no? Como un abortivo. ¿Por qué? Porque
los 12 primeros discípulos Jesús los escogió, ¿se acuerda? Y Jesús escogió a los 12, al Mateo, a Lucas, a Juan, a Judas, a todos. Pero ya Jesús resucitado, ya Jesús en gloria, ya Jesús a la diestra del Padre descendió y se encontró con el apóstol Pablo, por eso dice, como un abortivo. Por eso Jesús lo llamó al encuentro. Entonces, nosotros tenemos que ir aprendiendo de esta carta de Éfeso, cada uno de nosotros, y poder ver qué es lo que Dios te manda de nosotros, como iglesia, dentro de la sociedad, lo que Dios nos ha preparado como iglesia allá en los cielos, porque más adelante empieza en el versículo 3 de Efesios nos habla sobre la bendición con la que somos bendecidos. Y eso es maravilloso, eso lo vamos a estudiar la próxima vez. Eso es una bendición maravillosa. Nosotros no debemos de tener nuestra mirada en las cosas de abajo, sino en las cosas de arriba, porque tenemos una bendición maravillosa. Entonces, hermano, en general la palabra de Dios o la carta de Efesios es para cimentar a la iglesia, para afirmar a la iglesia, para que podamos entender que estamos en Cristo, cimentados, y como cabeza Cristo de nuestras vidas, nosotros tenemos que vivir como Cristo quiere que vivamos. Por eso al final de la carta nos da instrucciones a los padres, a los esposos, a las esposas, a la iglesia en general, ¿no? A los amos, a los siervos, a los hijos. ¿Por qué? Porque esa es la instrucción de Jesucristo a la iglesia a través del apóstol Pablo, es la instrucción del Espíritu Santo. Entonces, deseamos ser imitadores de Pablo como él nos lo dijo en una parte de la Escritura. Entonces, estaremos la próxima vez que me toque compartir, vamos a estudiar del versículo 3 al 14 o al 15, dependiendo de los tiempos, y vamos a ver la bendición que tenemos en Cristo, la bendición que tenemos en Cristo, porque eso nos va a ayudar también a comprender más el ser creyente, en quién estamos y sobre quién estamos. Y eso va a ser maravilloso. Eso a mí me gusta mucho lo que habla Efesios en general, bueno, toda la palabra, pero vamos a estudiar Efesios. Yo sé que esto no es muy sencillo, pero bueno, hermanos, espero que hayan podido comprender algunas cosas o quedarse con algunas cosas para la siguiente que estaremos estudiando, porque haré remembranza de esto o tomaré de eso para hablar de lo que el apóstol Pablo es la intención sobre el contexto histórico de la iglesia de Éfeso. Amén. Póngase sobre sus pies, hermano. Gracias por su atención. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, toda la palabra es inspirada por ti, Señor. Toda la palabra es inspirada por ti. Y aún la salutación, aún, Señor, esas bendiciones, aún, Señor, la manera en que tú nos hablas, aún, Señor, el por qué se fue escrito, para qué fue escrito, por quién fue escrito, en qué contexto se escribió, en qué año y para qué se dijo, Señor, es importante para que podamos comprender las Escrituras y podamos entonces llevarlo a práctica en nuestras vidas y saber, pues lo dijo por esto, se dijo por aquello. Y poder ver, Señor, lo que tu palabra, Señor, es tan profunda, tan hermosa, tan segura, tan preciosa, Señor, que podamos ir comprendiendo poco a poco, Señor, las cartas, la palabra de Dios. Benjamín nos está enseñando los profetas, Señor, y eso también es importante, es historia, Señor, son cosas que tienen que ver contigo, Señor, que tienen que ver con nosotros, que tienen que ver con el pueblo de Israel, que tienen que ver con las profecías, que tienen que ver con lo que fue y con lo que será, Señor. Gracias por este tiempo. Bendice a mis amados hermanos, llévalos con paz a su casa y guárdale, Señor, en lo que resta de la semana. Y en el nombre de Jesús. Amén, Señor.